Hola y bienvenido al podcast de Spanish Made Easy. por parte de Políglotas. Alba. ¿Sabes que hay un montón de errores que cometen los estudiantes a la hora de aprender y que tienen una solución muy sencilla? Ajá, cuéntame sobre ello. El primer error más típico es no tener un hábito. Es Ujú. súper importante, ¿verdad? Sí. Ujú. Tener un hábito que seguir todos los días para seguir hacia tu objetivo. Es mucho mejor estudiar un poquito cada día, aunque sean 10 minutos, 20 minutos, no importa. Es mucho mejor eso que estudiar una hora solo el fin de semana, por ejemplo. Ujú. Ujú. Sí, de esa forma nos vamos a cansar mucho antes, seguro. Exactamente. ¿Tú tienes alguna recomendación para coger el hábito? Yo en mi caso soy una persona de mañanas. A mí me gusta estudiar por la mañana, me despierto con energía, estudio quizás media hora al día por la mañana y ese es mi hábito que me ayuda a seguir aprendiendo el idioma. Ujú. Muy bien, siempre por la mañana. Ujú. Entonces, tu mente cuando es por la mañana, cuando llega la mañana dice, tengo que Ahora, aprender. Eso es. eso es. Sí. Pero antes de eso, antes de coger el hábito, ¿tú te ponías una alarma o cómo te acordabas? Porque muchos estudiantes tienen este problema, que se les olvida Ah, practicar. claro, a veces estamos tan liados durante el día que se nos olvida. Sí, yo me solía poner una alarma a una hora que sabía que iba a estar menos ocupada y ya está. Y, de esa forma me recordaba que tenía que estar esa media hora al día. Ujú, muy bien, muy bien. Para algunas personas esto suena un poco exagerado, ¿no? Pero de Sí. verdad que el hábito es lo más importante, lo Ujú. más importante, 100%. Muy bien. ¿Se te ocurre, se te viene a la mente otro error típico? Em, para mí sería no centrarse en objetivos pequeños. Por ejemplo, puedes tener un objetivo semanal o un objetivo mensual, que sea, por ejemplo, aprender 20 palabras de vocabulario nuevas a la semana, o 2 al día, o 5 al día, lo que te puedas permitir dependiendo del tiempo que tengas para estudiar la nueva lengua. O aprender un nuevo tiempo verbal al mes, o sí, hacer objetivos pequeños que puedas ir cumpliendo realmente, no nos vamos a poner objetivos muy grandes, para que eso ayude también a la motivación, que tú veas que estás aprendiendo poco a poco y que vas avanzando. Ujú. Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es que tenemos que tener un objetivo general, un objetivo muy grande, ¿no? Como puede ser a lo mejor hablar con la gente local durante tu próximo viaje a España, Eso sí. es. Ujú. Pero mini objetivos a corto plazo para Y mantener. realistas también, muy Exactamente. realistas. Ujú. Que sepamos que podemos cumplir. Si no, nos Ujú. vamos a ir quedando atrás y vamos a ir perdiendo la motivación que teníamos para aprender. Exactamente, es que si no somos realistas, al Ujú. final nos vamos a desmotivar porque va a ser imposible cumplir esos objetivos de tu plan y es contraproducente, ¿verdad? Totalmente. Ujú. Y en cuanto a la motivación también, si un día te suena la alarma y de verdad que no te encuentras como para estudiar ese día, pues porque ha sido un mal día o tienes de verdad otras cosas que hacer, pues no pasa nada. Tampoco vamos a ser muy rígidos. Un día nos lo podemos saltar sin problema, sin sentirnos mal y con más energía para el día siguiente. Pues sí, porque al final lo que puede pasar es que vamos a aborrecer el idioma, ¿no? Eso Si es. nos obligamos demasiado, por un día no pasa nada. Hmm. Ujú. Pero lo importante es en general. En general, ¿practicas todos los días? Eso es lo Eso más es. importante. Ujú. Ujú. Pues sí. Em, ¿Cuál es el hábito que más te ha servido para aprender idiomas, María? Ujú. A mí personalmente está lo que dije antes de tener un plan y tener una alarma si es necesario las primeras veces para Ujú, acordarme, porque es que si no es imposible de recordar todas las cosas que tienes que hacer al día. ujú. Y después de estudiar me premiaba.
Ahora ya no lo necesito Ajá, porque de verdad ya tengo el hábito de todos los días estudiar idiomas, pero claro, cuando no lo tenía era muy importante este refuerzo. claro. Mm, Ujú. Para mí eso ha sido lo más importante. ¿Y tienes otro, se te viene a la mente otro error común? Em, pues probablemente el no centrarnos en lo que más nos interesa de ese idioma. Por ejemplo, si quieres aprender el idioma para visitar ese país, como hemos dicho, si estás aprendiendo español para ir a España en verano, pues para mí un error común sería no aprender el vocabulario típico de un restaurante o de ir a una tienda o de tener una primera conversación con alguien. Además de que va a ser mucho más práctico para ti aprender eso al principio, lo que hemos dicho, vas a ver que al llegar puedes tener una conversación y te vas a motivar y vas a empezar a aprender más. Entonces creo que es muy importante centrarnos en lo que de verdad vamos a necesitar y también en lo que nos gusta. Ujú. Muy bien, sí, muy buen consejo. Y, por ejemplo, yo tengo una alumna que llegó a mis clases diciéndome, en la universidad estudié español para negocios, podía hablar de, de Claro, cosas súper avanzadas, pero en la panadería no era capaz de hablar. totalmente, claro. Es, bueno, pues depende de lo que necesites en realidad, ¿no? Claro, Ujú. para algunas personas será suficiente solo español de negocios, no para muchas, creo yo. Ujú, Pero sí, ujú. Claro, ujú. depende de lo que cada persona necesite. Exactamente. Otra cosa muy importante que yo veo en mis estudiantes es que intentan siempre aprender vocabulario nuevo. Más, 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 quiero más, más, más. Ya. Pero no practican el vocabulario que, por ejemplo, aprendieron la semana pasada. Ya, claro, Entonces, claro. Una vez aprendemos ese vocabulario, hay que reforzarlo con ejercicios. Ujú. exactamente. Utilizarlo en diferentes estructuras gramaticales para para poder interiorizarlo poco a poco. No vale de nada seguir aprendiendo si no hemos interiorizado lo de la clase anterior. Totalmente, totalmente, sí. Ujú, Por ejemplo, existen aplicaciones como Anki, que un poco Quizlet también, pero bueno, Anki más, ujú, de que son sistemas, es un sistema de repetición espaciada que te permite eso, practicar el vocabulario de la semana pasada en diferentes momentos del futuro. Y es súper, súper útil. ujú. Muy bueno cuando esas aplicaciones además te recuerdan que tienes que porque supongo que esta aplicación tendrá un recordatorio, ¿verdad? Ujú, sí, Ujú. sí, lo tiene. Ahora tienes que hacerlo y así, pues, no Exactamente. lo olvidas. Y con 5 minutos es suficiente. Sí, de hecho, por ejemplo, en mi caso, cuando yo solo tengo normalmente estudio 40 minutos al día de chino, pero si un día estoy súper, súper, súper ocupada, no pasa nada, solo voy a repasar 10 minutos, Claro, pero repasar. Esos 10 minutos que tengo no voy a utilizarlos para aprender cosas nuevas. No vale la pena. Mm, claro. Vas a recordar lo que ya aprendiste antes. Claro, Exactamente. repasar. Y hacer ejemplos que conecten contigo, súper importante, Ujú, súper, súper importante. Eso que aprendes, relacionarlo con tu vida, para tú sentir algo, emociones cuando estés aprendiéndolo, ¿verdad? ujú. Sí, Totalmente. Ujú. es que la gente normalmente hace como, por ejemplo, gato, cat, ¿vale? Pero eso no vale, eso no es Claro, suficiente. Mm. claro. Aprende a decir: "Cuando era pequeño tenía un gato al que quería mucho", y entonces vas a aprenderte la oración entera con su estructura y no la vas a olvidar. Exactamente. No solo tienes la palabra aislada, tienes una estructura y Ujú, tienes una conexión emocional, una conexión personal. eso es. Perfecto. Mm, Ujú. Sí, sí. ¿Algún consejo más, María, o algún error que tú también te hayas encontrado al estudiar chino? Pues, por ejemplo, yo creo que otro error que cometemos, yo también, bueno, nosotras también, y vamos aprendiendo poquito a poco con el tiempo, ¿verdad? Sí. Otro error muy común es no centrarnos en nuestra forma de aprender. Algunas personas aprenden con canciones, a mí, por ejemplo, no me gusta.
No sé por qué. Ujú, No me gusta aprender con canciones. Si te ujú. gusta aprender con canciones, tienes, por ejemplo, Lyrics Training para aprender, no sé si la conoces. No. Tienes la canción y tienes que escuchar lo que dice para completar la canción con unos huecos. Ah, sí, sí, la he utilizado hace ya mucho tiempo, no sabía que se llamaba así. Ujú. Ujú, Entonces, si te gusta aprender con música, utiliza esta aplicación. Si te ujú, gusta aprender, si te gustan los libros, aprende entonces con Linku, nunca sé cómo se pronuncia esta aplicación. En fin, en ujú, definitiva, aprende como a ti te gusta aprender. ujú, Ujú. ujú. A mí, en mi caso, me gusta mucho aprender leyendo también. Yo intento leer mucho en islandés, y además intento leer con el Kindle, porque, lo que haces es cuando no entiendes una palabra, tú la subrayas y te la traducen instantáneamente. Entonces, es súper, súper bueno, súper rápido, y además puedes guardarte esas palabras para recordarlas cuando termines el libro y aprender vocabulario de esa forma. Súper práctico. Pues sí, súper, súper práctico. Muy bien, muy buen consejo. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Spanish Made Easy. Adiós. Adiós.